Bienvenidos a mi canal, su fuente número 1 de chismes, noticias, análisis y todo lo relacionado con el mundo de las telenovelas que nos llegan desde Turquía. Hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar, porque vamos a hablar de una pareja que ha hecho historia, que ha incendiado las pantallas y que, a pesar de los rumores y las separaciones, sigue dando de qué hablar. Sí, estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos llenos de intrigas, romances y sorpresas directamente desde Turquía. Y si ya eres parte de esta familia, muchísimas gracias por tu apoyo. No saben lo importante que es para mí. Prepárense porque hoy vamos a analizar las fotos que han inundado las redes sociales, esas imágenes que supuestamente prueban una reconciliación secreta entre Kerem y Hande. ¿Será cierto? Estamos ante el renacimiento de una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Vamos a descubrirlo. Pero antes, vamos a hacer un repaso por algunas de las series que los catapultaron a la fama y a nuestro corazón. Empecemos, obviamente, con la serie que lo cambió todo para Kerem y Hande, esa producción que los unió y que nos regaló momentos inolvidables, Sen Kalkam. Esta comedia romántica que se estrenó en 2020 cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada por Hande Erçel, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en Italia. Sin embargo, pierde su beca y culpa a Serkan Bolat, un arquitecto adicto al trabajo e interpretado por Kerem Bürsin, por esta situación. El destino, o más bien el guión, los une en un contrato. Eda fingirá ser la prometida de Serkan durante 2 meses a cambio de que él le devuelva su beca. Ya saben lo que pasa después. Las chispas vuelan, el odio se transforma en amor, y la relación falsa se convierte en algo real. Sen Kalkam no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó al mundo entero. La química entre Hande y Kerem era innegable, y esa conexión traspasó la pantalla. De hecho, su romance en la vida real fue una de las razones por las que la serie tuvo tanto impacto. Pero, ¿sabían que inicialmente Hande no era la primera opción para el papel de Eda? Se rumoreaba que otras actrices importantes estaban en la mira, incluyendo nombres como Demet Özdemir, quien ya era una estrella consolidada en el género de las comedias románticas, y Özge Gürel, conocida por su versatilidad y carisma. Se decía que los productores buscaban una actriz con una frescura y autenticidad que resonara con el público más joven, y aunque Demet y Özge eran opciones sólidas, finalmente Hande encajó a la perfección con la visión del personaje. Se dice que su audición fue especialmente impactante, mostrando una vulnerabilidad y una determinación que convencieron a los directores de casting. Al final, Hande fue la elegida, y creo que todos estamos de acuerdo en que fue la decisión correcta. Su interpretación de Eda fue simplemente fantástica, y supo conectar con el público desde el primer momento. Y Kerem, bueno, Kerem le dio vida a un Serkan Bolat que amamos odiar y que al final terminamos adorando. La transformación de su personaje, de un hombre frío y calculador a un ser capaz de amar y mostrar vulnerabilidad, fue magistralmente interpretada por Kerem, y la audiencia quedó cautivada con su actuación. Además, la química entre Kerem y Hande no se limitaba a las escenas románticas. Sus interacciones cómicas, sus discusiones llenas de tensión y sus momentos de complicidad eran igual de convincentes, lo que demostraba su profesionalismo y su talento para construir personajes complejos y creíbles. La serie también se benefició de un guión inteligente y bien elaborado, que exploraba temas como la ambición, la lealtad, la familia y el poder del amor para superar los obstáculos. La banda sonora, con canciones pegadizas y melodías emotivas, también contribuyó al éxito de la serie, creando una atmósfera mágica que transportaba a los espectadores al mundo de Eda y Serkan. Ahora salgamos un poco del mundo Sen Kalkam, y hablemos de otras producciones donde hemos podido disfrutar del talento de Kerem y Hande por separado. Empecemos con Kerem Bürsin, quien ha participado en varias series y películas antes y después de su romance con Hande. Una de las series más destacadas de Kerem es Güneşi Beklerken. En esta serie, Kerem interpreta a Kerem Sayer, un joven problemático y rebelde que se enamora de Zeynep, una chica que llega nueva a su escuela. Güneşi Beklerken fue una de las primeras series que le dio reconocimiento a Kerem en Turquía, y le abrió las puertas a otros proyectos importantes. Lo que quizás no sabían es que Kerem vivió muchos años en Estados Unidos, y que hablaba inglés mucho mejor que turco al principio de su carrera. De hecho, tuvo que tomar clases de turco intensivas para poder interpretar sus papeles. Este dato revela la dedicación y el compromiso de Kerem con su carrera,
ya que no se conformó con su dominio del inglés, sino que se esforzó por perfeccionar su turco para poder acceder a un público más amplio y diverso. Su acento, aunque sutil, era perceptible al principio de su carrera, pero con el tiempo logró eliminarlo por completo, demostrando su disciplina y su determinación para superar cualquier obstáculo. Otra serie importante en la carrera de Kerem es Bu Şehir Arkandan Gelecek. Aquí Kerem interpreta a Ali, un joven que presenció el asesinato de su madre cuando era niño, y que es criado por un marinero. Ali regresa a Estambul muchos años después para enfrentar su pasado y encontrar la verdad sobre la muerte de su madre. Esta serie es un drama intenso y lleno de acción, y Kerem demuestra una vez más su versatilidad como actor. Además tuvo que entrenar mucho para las escenas de boxeo, ya que su personaje es un boxeador profesional. Kerem se tomó muy en serio este papel, sometiéndose a un riguroso entrenamiento físico para poder interpretar las escenas de boxeo de manera convincente. Trabajó con entrenadores profesionales y aprendió las técnicas y los movimientos básicos del boxeo, lo que le permitió dar vida a un personaje creíble y auténtico. Su dedicación y su esfuerzo fueron evidentes en cada escena, y la audiencia quedó impresionada con su transformación física y su habilidad para transmitir la intensidad y la determinación de un boxeador. Ahora hablemos de Hande Erçel. Además de Senkal Kapm, Hande ha protagonizado varias series exitosas. Una de ellas es Aşk Laftan Anlamaz. En esta serie Hande interpreta a Hayat Uzun, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa textil. Allí conoce a Murat Sarjmaz, el heredero de la empresa, y como se imaginan, surge el amor entre ellos. Aşk Laftan Anlamaz es una comedia romántica muy divertida y entretenida, y Hande demuestra su talento para la comedia. Lo que muchos no saben es que Hande es también una artista plástica. Le encanta pintar y dibujar, y de hecho ha exhibido sus obras en algunas galerías de arte. Además es una gran defensora de los derechos de los animales y participa activamente en varias organizaciones benéficas. Esta faceta de Hande revela su sensibilidad y su compromiso con el mundo que la rodea, mostrando que no solo es una talentosa actriz, sino también una persona con valores y principios sólidos. Su pasión por el arte la ha llevado a explorar diferentes técnicas y estilos, y sus obras reflejan su creatividad y su visión del mundo. Su activismo en defensa de los animales la ha convertido en una voz importante en la lucha por sus derechos, participando en campañas de concientización y apoyando a organizaciones que trabajan para protegerlos. Otra serie importante en la carrera de Hande es Halka. En esta serie, Hande interpreta a Muide Akay, una joven que se ve envuelta en una conspiración policial. Halka es una serie de acción y suspense, y Hande demuestra su capacidad para interpretar personajes más serios y complejos. Este papel representó un desafío para Hande, ya que se alejaba de los personajes más ligeros y cómicos que había interpretado anteriormente. Sin embargo, demostró su versatilidad como actriz, interpretando a Muide con una intensidad y una determinación que sorprendieron a la audiencia. Su actuación fue elogiada por la crítica, que destacó su capacidad para transmitir la vulnerabilidad y la fortaleza de su personaje. Ahora que hemos repasado algunas de las series más importantes de Kerem y Hande, volvamos al tema principal de este vídeo, las fotos. Las redes sociales han estallado con imágenes que supuestamente muestran a Kerem y Hande juntos de nuevo. En algunas fotos, se les ve caminando por las calles de Estambul, mientras que en otras aparecen compartiendo una cena en un restaurante. Estas imágenes han reavivado la esperanza de sus fans, quienes sueñan con verlos juntos de nuevo. Las fotos han generado un sinfín de comentarios y especulaciones en las redes sociales, con hashtags como @Kerem Hande reunión y @Etser Forever trending en Twitter y otras plataformas. Los fans han analizado cada detalle de las fotos, desde la ropa que llevaban puesta hasta la expresión de sus rostros, buscando pistas que confirmen su reconciliación. Pero, ¿son reales estas fotos? ¿O se trata de un montaje? La verdad es que no hay una confirmación oficial. Algunos aseguran que las fotos son auténticas y que Kerem y Hande están intentando darse una segunda oportunidad. Otros, en cambio, creen que se trata de un truco publicitario o de un intento de generar interés en un nuevo proyecto en el que ambos podrían estar involucrados. Algunos expertos en marketing sugieren que las fotos podrían ser parte de una estrategia para promocionar una nueva serie o película en la que Kerem y Hande podrían trabajar juntos. Esta táctica, conocida como marketing de rumores, busca generar expectación y curiosidad en el público, creando un debate en las redes sociales y en los medios de comunicación.
La realidad es que Kerem y Hande siempre han mantenido una buena relación después de su ruptura. Han sido vistos juntos en varias ocasiones, y siempre se han mostrado cordiales y amigables el uno con el otro. Además, ambos han hablado muy bien del otro en entrevistas, y han dejado claro que se tienen mucho respeto y admiración. Su madurez y su profesionalismo les han permitido mantener una relación cordial y respetuosa, a pesar de su ruptura amorosa. Han demostrado que es posible mantener una amistad después de una relación, y que el cariño y el respeto mutuo pueden prevalecer sobre las diferencias y los desacuerdos. Personalmente creo que es posible que Kerem y Hande estén intentando darse una segunda oportunidad. Su relación fue muy especial, y la química entre ellos es innegable. Además, ambos han madurado mucho desde su separación, y creo que podrían tener una relación aún más fuerte y sólida ahora. El tiempo dirá si esta reconciliación es real o no, pero lo importante es que ambos estén felices y que sigan persiguiendo sus sueños. Pero independientemente de si están juntos o no, lo importante es que ambos sean felices y que sigan triunfando en sus carreras. Kerem y Hande son dos actores muy talentosos, y estoy seguro de que tienen mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Su carisma, su talento y su dedicación los han convertido en dos de las estrellas más populares y queridas de Turquía, y su éxito continúa creciendo a nivel internacional. En fin, amigos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo sobre Kerem y Hande. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que están juntos de nuevo? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. No olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre series turcas. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, así que estaremos atentos a cualquier noticia sobre Kerem y Hande. Hasta la próxima.